Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar los fundamentos para poder trabajar con los problemas del capítulo 4. En el capítulo 4 los objetivos son, como dice aquí, examinar el trabajo de frontera móvil o trabajo PDB que se encuentran comúnmente en dispositivos reciprocantes como motores de automóviles y compresores. Entonces vean ustedes la importancia de saber modelar termodinámicamente estos dispositivos, ¿sí? Para poder calcular el trabajo que producen los motores, o mejor dicho, que consumen los motores de automóviles y compresores, ¿sí? Bien, identificar la primera ley de la termodinámica como un enunciado del principio de la conservación de la energía para sistemas cerrados. Y hay que enfatizar aquí que en sistemas cerrados no hay intercambio de masa. La masa es fija, es decir, el flujo másico no existe, lo que conocíamos como flujo másico. Esto no se da, no hay una entrada y una salida, ¿sí? Entonces, si existe masa, puede existir masa al interior, como aquí en el dibujo, hay un gas aquí y ese gas pues tiene una cantidad determinada de masa, pero no sale de este cilindro, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que ver aquí. Existe una masa, pero no un flujo másico, ¿vale? Luego dice desarrollar el balance general de energía aplicado a sistemas cerrados. Bueno, con este balance nosotros vamos a poder resolver los problemas, ¿no? Y aquí está. Básicamente aquí está nuestro balance de energía para sistemas cerrados. Bien, aquí lo que nos dice básicamente es que al no haber iteraciones de masa, la ecuación general o el balance de energía queda de esta manera: calor neto menos trabajo neto es igual a un cambio en la energía. Si se desprecian la energía cinética y la potencial, únicamente nos queda la energía interna, como podemos ver aquí, ¿vale? Entonces eso es de lo que se trata o va a tratar el capítulo 4. Y luego, más adelante, pero mucho más adelante, ya se estaría viendo la definición del calor específico a volumen constante y el calor específico a presión constante. ¿Okay? Recordemos que la definición de calor específico tiene que ver con la energía que se requiere o que requiere la masa de 1 kilogramo para incrementar en 1 grado centígrado su temperatura. Básicamente esa es la definición, pero bueno, hay dos variantes, una a volumen constante y otra a presión constante. Por lo regular, la gran mayoría de los problemas se usa a presión constante, pero hay algunas ¿cómo se llama? Aplicaciones en las que se tienen que relacionar, como dice aquí, relacionar los calores específicos para poder obtener una constante. Entonces podemos estar relacionando Cp entre Cv y obtener una constante, y esa constante es la que utilizamos para resolver problemas o procesos, mejor dicho, problemas con procesos politrópicos, ¿sí? En motores que se modelan con aire, por ejemplo, y el aire es un gas ideal, y por lo tanto ahí tiene aplicación estas dos. Y más que nada esa relación de Cp entre Cv es lo que conocemos como K, ¿no? Cp entre Cv es igual a K. Y esto ustedes lo podrán ver cuando resuelvan problemas de turbinas de gas que son modeladas con aire como fluido de trabajo. Y bueno, y otro de los puntos pues, es describir las sustancias incompresibles y determinar los cambios en su energía interna y entalpía. Y bueno, resolver problemas de balance de energía para sistemas cerrados que tienen que ver con iteraciones de calor y trabajo para sustancias puras en general,
gases ideales y sustancia incompresible. O sea que estaremos usando prácticamente todo lo que ya hemos visto en la unidad 2 y en la unidad 3 en este capítulo 4. Entonces, veamos. Nos hablan de un trabajo de frontera móvil. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que por lo regular los motores de combustión interna, los compresores del tipo pistones, pues van a tener este mecanismo, un mecanismo de cilindro y pistón. ¿Sí? Cilindro y pistón. Claro, si estuviéramos ahorita en el capítulo que corresponde a ciclo Otto o ciclo diésel, básicamente nosotros veríamos este cilindro invertido, ¿sí? Es decir, nosotros veríamos aquí cómo se mueve lo que es el pistón para un ciclo de potencia, por ejemplo, ¿no? Y aquí arriba pues no estaría sellado, ¿sí? Aquí tendríamos válvulas de admisión y válvula de escape, punto muerto superior, punto muerto inferior, y abajo quizá, bueno, la iteración de la biela manivela con lo que es el cigüeñal. Pero bueno, ahorita en este capítulo 4 es conveniente trabajarlo así. Entonces aquí lo que tenemos básicamente es un pistón que producto de una expansión de un gas, pues se va a estar desplazando, ¿sí? ¿Qué podemos observar aquí? Que este pistón no está articulado, es decir, no está unido a ningún dispositivo mecánico. Por lo tanto, no existe ninguna presión, no vence ninguna presión más que la propia presión atmosférica, ¿sí? Aquí está abierto al ambiente, por decirlo así. Y si yo, fíjense ustedes, yo tengo aquí este gas y lo caliento, voy a provocar una expansión del gas, es decir, un cambio de volumen, pero esta presión ejercida por este pistón va a ser la misma, es decir, se va a estar moviendo libremente, aunque cambie el volumen, la presión es constante, porque la masa del pistón no cambia, porque la presión atmosférica no cambia, y por lo tanto lo único que va a estar cambiando es el volumen. Si es una expansión, el volumen crece, ¿sí? A presión constante. Entonces, aquí está lo que les digo. Va a haber una presión ejercida en la cara interior, ¿sí?, de este pistón. Y aquí va a haber una fuerza que se va a manifestar, ¿vale? Recordemos nosotros que para obtener esa fuerza simplemente nosotros multiplicamos la presión por el área, ¿sí? Si nosotros queremos obtener la presión, pues ya lo hemos visto desde el capítulo 1, que es fuerza entre área, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos? Bien, tenemos esto otro. Aquí es el proceso que ya les estaba mencionando, cómo se grafica en una gráfica presión volumen. Pues aquí se ve. Nosotros partimos de por ejemplo, de aquí, del punto 1, y partimos con un cierto volumen muy pequeño, según veo aquí, volumen muy pequeño, cuando el pistón está aquí, una presión muy alta, ¿sí? Volumen pequeño, presión muy alta, y es volumen total, vean ustedes, volumen total, bueno, volumen específico más bien. Si yo empiezo a liberar, ¿sí?, la presión, entonces, ¿qué significa liberar? Bueno, pues si estaba atrapado, libero y se empieza a perder la presión. Pero ¿qué pasa con el volumen? Bueno, que el volumen empieza a crecer. Fíjense ustedes,
de 1 a 2. Y la presión también va a crecer, va a disminuir de 1 a 2. Ahí está, aquí estaríamos, ¿no? Ahora bien, esto es lo que pasa. O sea, si yo quiero modelar una gráfica presión-volumen, ¿cómo se mueve el pistón? Bueno, entonces vamos a decir que la presión en este momento es alta, pero empiezo a liberar y la presión disminuye. Este no es un proceso a presión constante, es muy obvio. Si nosotros hacemos esto, aquí ya tendremos otro valor, ¿sí? Aquí tengo presión 1, aquí tengo presión 1 y aquí voy a tener presión 2, ¿sí? Entonces no es un proceso a presión constante como lo he mencionado. Puede ser que aquí esté articulado y entonces se libere, o más bien dicho, que en un momento dado esté atrapada o esté sujeto en un recorrido hacia el fondo del cilindro, hay una compresión y por lo tanto esto quedó presionado por algún mecanismo, pero yo lo libero, ¡pum! Y esto empieza a desahoga la presión, disminuye la presión y crece el volumen. Así es como se va a trabajar esto. Pero ese cambio en el volumen me va a provocar un trabajo, y eso es a lo que llamamos trabajo de frontera, ¿sí? Entonces el trabajo de frontera va a ser igual prácticamente a integrar de 1 a 2 la presión por el cambio en el volumen. Eso es lo que tengo aquí en esta gráfica. Vean ustedes el área bajo la curva, ¿sí? Representa el trabajo. Recuerden eso, el área bajo la curva me va a representar el trabajo, y ese trabajo no es otra cosa que la presión. En el momento en que se libera el mecanismo, la presión es constante y lo que va a cambiar es el volumen, ¿sí? Y bueno, eso finalmente se puede evaluar de esta manera: PdV. Y el autor aquí nos dice que es posible llegar a esta ecuación porque nosotros estamos suponiendo que es un proceso que está en cuasi equilibrio, ¿sí? Cuasi equilibrio. Entonces eso significa que no está totalmente en equilibrio, pero está en una condición en la que sus propiedades ya no van a cambiar. Yo puedo evaluar sus propiedades como energía interna, como volumen, a un determinado punto 1 o punto 2, y esas ya no van a cambiar, están en cuasi equilibrio, y por lo tanto es posible modelar termodinámicamente, y vuelvo a decir la palabra, de manera ideal, para poder analíticamente obtener un trabajo de frontera. Y también nos dice el autor que en los ciclos reales, en los procesos reales, el trabajo de frontera se obtiene experimentalmente, ¿sí? Esta es una aproximación que hacemos haciendo una suposición de cuasi equilibrio, y por eso podemos calcular el trabajo producido por la expansión de un gas o el trabajo consumido por la compresión de un gas con esta ecuación. Y van a haber diferentes variantes que ya vamos a ir viendo. Bien, voy a cortar este video aquí para continuar con los fundamentos, para que no se haga muy largo, ¿no? Continuamos porque los fundamentos son importantes para poder abordar los problemas que siguen adelante. Bien.